contrato de Navelena. Yo creo que si el presidente me hubiera contado eso cuando me dijo que postulara mi hoja de vida, de pronto no lo hubiera aceptado. Pero puede ser un primer reto, liquidar ese contrato anterior. Y el segundo gran reto era ¿cuál? Pues una vez liquidado ese contrato anterior, poder salir con el nuevo. ¿Y por qué poder salir con el nuevo? Porque ya había una expectativa en el país y había una expectativa también de unos inversionistas internacionales en las cuales había una gran apuesta a hacer inversiones en el país porque íbamos a poder generar ahora una movilización de carga segura, confiable a través del río Magdalena. Y bueno, lamentablemente frente a ese capítulo tan tortuoso que vivió el país con el tema de Odebrecht, con el tema de Navelena, esa terminación anticipada de contrato que hubo que dar al contrato anterior de navegación definitivamente generó un malestar frente a todos los usuarios del río Magdalena. Y por eso el interés y la motivación de una vez liquidado ese contrato, pues salir con este nuevo, que es lo que nos tiene hoy en día aquí. Y por Magdalena, pues todo el equipo de trabajo ha hecho un gran esfuerzo por estructurar ese proyecto lo más rápido posible. Nosotros firmamos, o mi antecesor en Por Magdalena firmó la liquidación anticipada en el mes de abril del año pasado. Y desde ese momento, pues el equipo de Por Magdalena, ahí in-house, tomamos la decisión de no contratar a un estructurador, sino ya con la experiencia, con el conocimiento. Había un equipo supervisor del contrato anterior que ya conocía en gran escala pues, cómo funcionaba este tipo de proyectos, y con ese mismo salimos a estructurar el nuevo proyecto. Y hoy tenemos la satisfacción de decirles, después de, ha pasado ¿qué? Casi ya un mes, un año, tenemos la satisfacción de decirles que hoy este proyecto ya cuenta con todas las autorizaciones, requisitos y aprobaciones por parte del gobierno nacional para poder salir a concurso. Es decir, hoy ya contamos con todas las autorizaciones que necesita el proyecto para poder salir a concurso. Pero no vamos a salir a concurso hasta que no tengamos el aval de quién, de los usuarios del proyecto. Y es por eso que estamos aquí. Queremos socializar con ustedes pues, los compromisos por los cuales, o las necesidades, primero que todo, que está teniendo el río, los compromisos por los cuales queremos ir o salir con una asociación público-privada, los compromisos por los cuales va a tener que asumir responsabilidades el nuevo APPista o el nuevo contratista, los compromisos que vamos a tener también desde Por Magdalena frente a ese nuevo contratista, y bueno, y que todo lo que vamos a realizar con este nuevo contrato de verdad sea para mejorar las condiciones de navegación. Entonces, este es el famoso proyecto del río Magdalena, el proyecto para garantizar la navegación. Y este proyecto, pues a gran escala, simplemente ¿por qué la necesidad de salir con un proyecto de estos? Pues lo primero es porque el río Magdalena, pues como todos saben, es un río más de 1500 kilómetros de longitud, es un río que le atraviesa casi todo el país. Tenemos más de 70 municipios que son ribereños, que están ahí cerca al río Magdalena. Es un propósito que se estableció constitucionalmente cuando se creó Por Magdalena con la Constitución de 1991. Uno de sus principales objetivos fue: señores Por Magdalena, créense y recuperen la navegación del río Magdalena. Es uno de los compromisos que quedaron en la Constitución. Y bueno, como se ven aquí, como ven en este mapa, que créanme que le hemos dado 20.000 vueltas a ese mapa, que como lo hacemos más bonito, pero no lo hemos logrado. Pero bueno, así lo hemos colocado. Si se dan cuenta, el río Magdalena es lo que logran ver en azul. No hay un apuntador por aquí, Carolina. Nada. Uy, qué mal, Carolina, no hay un apuntador. Pero bueno, si se dan cuenta, la franja azul oscura es el río Magdalena, y todo lo que ven en las otras líneas, rayas que ven ahí, pues miren, son las concesiones portuarias, son las concesiones viales actuales, la gran ruta del Sol, que es para movilizar carga terrestre, lo que es la línea férrea, que es la franja negra, los punticos negros, y las vías de cuarta generación, que son los proyectos o las concesiones que actualmente están en ejecución. Entonces, si se dan cuenta, todas esas líneas terminan cruzando y llegando ¿a dónde? A pueblos y a municipios ribereños. Entonces, definitivamente, en la medida que nosotros podamos garantizar la navegación del río Magdalena, la famosa multimodalidad del transporte en el país se va a poder dar, porque todo está conectado. Voy a
Roberto, usted siempre tiene, pero no tiene pila, hay que comprarle pilas a eso, ¿no? Está muy viejito. Mira, aquí hay otra. Oiga, gracias, hermano. Y es el rojo, el botón rojo. Sí. Bueno, entonces como les mencionaba, pues todo está conectado con nuestro río Magdalena y definitivamente ya podríamos hablar de verdad de una multimodalidad, una intermodalidad en el país en la medida que garanticemos esa navegación del río Magdalena. Y bueno, los otros beneficios que podemos ver alrededor de este proyecto, pues no podemos desconocer que siempre tiene un menor impacto navegar por el río Magdalena, movilizar carga por el río Magdalena que cualquier otra modalidad de transporte. Si comparamos lo que puede estar emitiendo en huella de carbono, el movilizar carga por el río, pues siempre es inferior a lo que es movilizar carga vía terrestre o movilizarla por las mismas líneas férreas. Es un proyecto que definitivamente nos va a ayudar a conectar unos puntos de producción del país hoy en día para mejorar su competitividad. Pues digamos que en los ensayos que hemos hecho de movilizar carga por vía terrestre o vía férrea comparado con lo que es movilizarla por el río o por la vía fluvial, pues siempre hemos encontrado que eso puede estar alrededor de un ahorro del 40% en el valor de los fletes. Entonces, definitivamente esto va a ayudar a la competitividad que se pueda estar generando en estos centros de producción. Y bueno, lo que estaba mencionándoles ahora es que ese impacto que pueda tener ese ahorro pues va a ayudar la productividad de este país. El siguiente, por favor. Y un poquito para que veamos pues cómo se ha ido dando la movilización de carga en el río. En el año 2010 se estaban movilizando únicamente 1 millón de toneladas al año. En el año 2011 ya se empieza a hablar en este país de la posibilidad de salir con un contrato de APP para garantizar navegación en el río las 24 horas al día, los 365 días al año. Es decir, ya se empezó a hablar de estructuremos un proyecto que nos genere confianza de navegar en el río Magdalena, que ya no hay incertidumbre frente a navegar. Y en el año 2012 se estructura ese proyecto. Y miren que a partir del año 2012, que estábamos en 1.2 millones de toneladas, esa estructuración o esa expectativa de que ya venía el contrato, que íbamos a salir con ese nuevo contrato, que es el contrato anterior que tuvo Navelena, pues inmediatamente generó unas inversiones en el país frente a nuevas concesiones portuarias, frente a nuevas navieras, el mejoramiento del equipamiento de las actuales navieras, y eso nos ayudó inmediatamente, miren, a cómo generar una mayor movilización de carga. Inmediatamente empezó a crecer la carga que se movía en el río, ya teníamos más gente, más inversionistas apostándole a movilizar carga en el río, y miren cómo de 1.2 millones pasamos ya el año pasado a cerrar con 3.1 millones de toneladas que se movieron por el río Magdalena. Esta información para la zona donde estamos no incluye la carga que se está moviendo en el canal de acceso de Barranquilla, y no la incluye porque esto es lo que consideramos en el gobierno nacional que es el movimiento de carga fluvial. Cuando hablamos del canal de acceso a Barranquilla, bueno, los portuarios ya lo conocen, se habla más de una actividad marítima, de un movimiento de carga marítimo, pues por los equipos con los cuales se está movilizando la carga y la carga sobre todo que se está moviendo alrededor de Barranquilla, que apunta más a contenedores. Pero si se dan cuenta, esta cifra es una cifra que nos llenó de mucha satisfacción con Magdalena, porque desde que se tienen registros históricos o archivos de la movilización de carga que se ha dado en el país, es la primera vez que superamos las 3 millones de toneladas. Entonces, bueno, este es el datico de cómo vamos a corte de abril de 2018, ya estamos en el millón de toneladas. Esperemos que si seguimos siendo asertivos con los trabajos de dragado que estamos realizando en estos momentos, pues podamos superar entonces esa cifra del año pasado de las 3 millones. Y bueno, esto es importante que lo conozcan, porque bueno, ya tuvimos una socialización con algunos ambientalistas en la ciudad de Bogotá, y siempre los ambientalistas no son muy amantes del proyecto, porque ven el proyecto solo apuntándole al tema de navegación. Y es muy importante hacerles esta presentación de esta es la responsabilidad de Cor Magdalena, y no solo de Cor Magdalena, de verdad esta es la sostenibilidad del río Magdalena. Y si se dan cuenta, el componente de navegación es solo un componente de varios componentes que tiene
la sostenibilidad del río Magdalena. El río Magdalena no solo es la navegación, también es la pesca, también es la reforestación, también es la protección ambiental que se haga, el aprovechamiento de las orillas, todo el tema de recreación turismo que se pueda generar, el control de las inundaciones, en fin, la generación de energía que se pueda dar también aprovechando el recurso hídrico. Entonces, si se dan cuenta, la sostenibilidad del río es todo esto. Y la navegación es solo un apéndice de toda esa gran responsabilidad que hay alrededor de la sostenibilidad del río, que por lo cual fue que se creó por Magdalena. Esto es muy importante que lo tengamos claro, porque está, pues, este contrato va apuntándole a eso, solo a ese apéndice de navegación, garantizar eso. De resto, por Magdalena va a tener que seguir asumiendo el resto de responsabilidades, aparte de supervisar que esto se haga bien. Pero van a seguir estas otras responsabilidades por parte de Conagua. Nuestros programas de reforestación, nuestros programas medioambientales, la promoción del río que estamos haciendo hoy en día, todas esas responsabilidades van a continuar, van a seguir siendo del resorte de la entidad y vamos a seguir comprometidos para sacarlas adelante. Vamos a hablar un poquito de lo que es el contrato como tal, pues la figura que se encontró para poder adelantar los trabajos que está requiriendo hoy en día el río Magdalena y garantizar esa navegación, fue el modelo de APP, que quiere hacer una asociación público-privada. En esa asociación público-privada, pues queremos establecer esas responsabilidades del nuevo contratista de, pues, hacernos unos estudios hidráulicos que está necesitando el río, unos diseños en detalle de ingeniería de lo que de verdad está requiriendo el río en algunos puntos críticos para su navegación. También queremos que ahí entre la parte de financiar esas obras. Ahora más adelante van a ver por qué necesitamos, pues, un contratista con un buen músculo financiero para poder hacer estas obras. El mantenimiento de las mismas obras, pues este es un contrato que ya lo verán, va a ser un contrato por 13 años. No solo es que nos hagan las obras, sino nos van a tener que mantener esas obras y además de mantenérnoslas, nos van a tener que hacer como una especie de supervisión de que todo esté funcionando muy bien. La realización de obras de dragado, que igual por más que atendamos con obras rígidas, con obras duras, estos puntos críticos de navegación del río Magdalena, pues como cualquier vía pública se le necesita hacer mantenimiento y ese mantenimiento siempre se hace con obras de dragado. Entonces también el contratista va a tener una responsabilidad alrededor de las obras de dragado y bueno, y la prestación de los servicios operativos y de asistencia a la navegación, porque también va a ser un compromiso del nuevo contratista montarnos todo un centro de monitoreo y de control frente a la navegación que se va a estar dando en el río Magdalena. ¿Qué no incluye el contrato? Pues el contrato no incluye el control de inundaciones, como se lo mostré ahorita, pues Magdalena tiene que seguir trabajando y funcionando frente a los demás apéndices de sus responsabilidades. No incluye el desarrollo portuario, pues seguiremos nosotros al frente de las autorizaciones, de la supervisión de los contratos de concesiones portuarias. No incluye la intervención de la infraestructura existente, es decir, ya tenemos hoy en día unos puentes, tenemos unos cruces subfluviales, tenemos las captaciones de agua que se hacen por cada una de los operadores o los que generan, pues, el agua potable en los municipios. Entonces, nada de eso está incluido o va a ser responsabilidad del nuevo contratista. No incluye el saneamiento básico, no incluye el cierre de... Bueno, muy importante esto, muy importante. El contratista, como se dan cuenta, va a tener una gran responsabilidad frente a las obras que se van a realizar en el río Magdalena, pero se le está dejando muy claro que esa morfología natural del río no se puede ver amenazada ni afectada con las obras que se vayan a realizar, y por eso no se le va a permitir que el cierre de canales, ni de bocas de desborde, ni el cauce que tengan algunos arroyos en algunas otras vertientes del río Magdalena, nada de esas bocas, de esos brazos, puede el nuevo contratista amenazar o cerrar o generar algún tipo de modificación. No se intervendrán ciénagas ni humedales, pero eso, como todos lo saben, ahí por Magdalena se le escapa un poco de su objeto misional y cae más en la responsabilidad de las ciénagas y humedales, cada una de las corporaciones autónomas que están alrededor de los departamentos. Y bueno, las etapas del contrato. Pues este contrato, una vez adjudicado, una vez tengamos un nuevo contratista, esa persona tendrá que, pues, establecer o tendrá que tener, pues, el visto bueno de unos requisitos previos que, como todos saben, para poder iniciar la ejecución del contrato, pues la
la aprobación de la garantía, la constitución de la fiducia que va a estar manejando los recursos, la suscripción del contrato de interventoría, quien va a estar al frente del cumplimiento junto con Magdalena de las obras a realizarse y de la ejecución del contrato, y la entrega de unos equipos y una infraestructura que estamos estableciendo en el contrato que le vamos a poner al servicio del contratista para que adelante las necesidades que van a requerir en la ejecución del contrato. Y luego ya viene las etapas que sí son, digamos que, de ejecución del contrato como tal, que la hemos establecido en 3 más. Estamos hablando de una etapa de preconstrucción de 12 meses. Esos 12 meses a gran escala lo que queremos es que el contratista se le van a subir en una nube aproximadamente unos 4 estudios que tenemos de diferentes firmas, de diferentes fuentes, donde hay estudios en detalle de ingeniería del río Magdalena y de sus puntos críticos para la navegación y de las posibles soluciones también con diseños en detalle de ingeniería de cómo se podrían solucionar esos puntos críticos para la navegación. Le vamos a subir en una nube esos estudios para que el nuevo contratista pues los coja, los revise, si los necesita actualizar, los actualice, si necesita hacerlos algunas mejoras, se las haga, porque la responsabilidad 100% de las obras que se vayan a realizar en el río Magdalena para garantizar la navegación va a ser del contratista. Y por eso le vamos a entregar toda esa información y él va a tener en estos primeros 12 meses, en ese primer año de ejecución del contrato, va a tener la oportunidad de revisar toda esa información y él tomar la decisión de cuáles van a ser esas obras. De resto, a partir de ese momento, esto también es muy importante, a partir de ese momento nosotros vamos a exigirle al contratista que nos cumpla con los niveles de servicio. Es decir, desde ese primer momento que arranque la ejecución del contrato, nosotros vamos a exigirle al contratista que nos garantice profundidades. También este espacio es importante para dejarles claro algo. Este es un contrato de concesión, como se lo mencionaba ahorita, es una APP. Pero nosotros no vamos a exigirle al contratista cómo funcionan las obras públicas de este país. No vamos a estarle exigiendo al contratista que cuántos metros lineales de protección de orilla nos hicieron o cuántos fueron los montos de dragado que nos realizaron. No vamos a estarle midiendo, digamos que esos ítems como ítems de cumplimiento de la ejecución del contrato. Para nosotros el cumplimiento de la ejecución del contrato es niveles de servicio. En la medida que el contratista nos garantice profundidades, nos estará cumpliendo el contrato. En el momento en que no nos garantice las profundidades mínimas que requerimos en este contrato, pues se va a dar por entendido que inician las etapas de incumplimiento y de sanciones para el contratista. Pero como les mencionaba, para poder garantizar esas profundidades, hay unas obras, hay unos trabajos de dragado que caen en responsabilidad del contratista tener que realizarlo para cumplirnos a nosotros con esas profundidades. Entonces luego viene ya la etapa de construcción, luego de ese año, que bueno, importantísimo esto que ven aquí, esto fue lo que causó que se le diera la terminación anticipada al contrato anterior, independiente del famoso escándalo de Odebrecht que todos conocieron. La terminación anticipada del contrato anterior se da porque ellos nunca terminaron de cumplir el cierre financiero. Digamos que debido a los escándalos no pudieron tener alguien que les monetizara o alguien que les prestara la plata o algún banco, alguna entidad financiera que les pudiera certificar el cierre financiero, y por eso fue que se le dio la terminación anticipada al contrato anterior. No lo cumplieron cierre financiero, es decir, una terminación anticipada por incumplimiento del contratista, por no hacernos el cierre financiero. Y bueno, ya entramos a la etapa de construcción como tal, que si se dan cuenta en esta etapa de construcción es que queremos que esas obras rígidas, esas obras duras, esas obras de ingeniería que está requiriendo el río en sus puntos críticos de navegación se realicen. Y también en este punto, así estén apenas haciendo la construcción de esas obras, también en esta etapa tienen que garantizarnos niveles de servicio, es decir, las profundidades que requerimos. Y luego pasamos a una etapa de administración, que es cuando ya realizamos todas estas obras duras, rígidas que se están necesitando, pues necesitamos ya que el contratista se quede monitoreando que esas obras funcionan, supervisando que la navegación se esté dando en buenos términos, porque además esta es una etapa en la que, y ahora lo van a ver, yo creo que pasemos de una vez a mostrarla. Bueno, viene después, pero esta es una etapa donde en realidad vamos a empezar como nación a devolverle los recursos al contratista.
porque la figura de APP nos hemos visto en la necesidad de acudir a ella, es porque en los primeros años de ejecución del contrato, pues la nación no cuenta con los recursos que se necesitan para las obras, que vamos a poner al contratista que nos haga las obras, y después, en esa etapa de administración, es que vamos a entrar la nación a estarle pagando al contratista por las obras que ya no hizo. Pero bueno, aquí en términos generales, lo que es el contrato, pues, en su plazo, su valor, y si se dan cuenta, este es un contrato. Lo importante es esto, ahorita lo estaba hablando con algunas personas. Como les mencioné al principio, pues este es un contrato que se estructuró en el año 2012. Los precios, los valores que tenemos son del año 2012. Toda esta actualización de la estructuración que acabamos de hacer, todos los recursos que le estamos solicitando ahora al gobierno, es con estos precios del año 2012, incrementándole el IPC, claro. Pero toda la estructuración se hizo con el año 2012. Entonces, este es el valor con el que se hizo el contrato. 1.2 billones de pesos. Estamos hablando de que el CAPEX o las obras que estamos requiriendo está alrededor de unos 900 mil millones de pesos, y pues todo lo que se requiere para el servicio de esas obras, el monitoreo y demás, va a estar alrededor de unos 370 mil millones de pesos. Ahorita les mencionaba que va a ser un contrato a 13 años, contado a partir de que se suscribe el acta, y la prestación del servicio, garantizar esos niveles o esas profundidades que tanto necesitamos para tener una mayor competitividad en todo el río Magdalena. La hemos dividido, digamos que en 4 áreas funcionales por las obras que queremos realizar, pero en esas 4 áreas funcionales que suman 908 kilómetros, queremos garantizar la navegación en 908 kilómetros de los 1.500 que tiene el río Magdalena. Se va a dar a partir del año 2019. Esta fecha la hemos puesto, y esto no lo hagan oficial, es más a manera de, digamos que de planeación interna de Cor Magdalena. Pues nosotros aspiramos a que en el próximo mes podamos estar abriendo ya el concurso como tal, la licitación. Estamos hablando que es un concurso que por ley 80 pues se nos puede estar demorando unos 3 meses, 4 meses. Y luego de esos 4 meses, pues si se dieron cuenta, los requisitos de garantías de constitución de fiducia, bueno, todo lo que se necesita para poder legalizar un contrato, nosotros aspiramos que a partir del 1 de enero del próximo año podamos ya tener o darle acta de inicio a la ejecución del contrato, es decir, ya empezar con la ejecución del contrato como tal. Pero por eso hemos puesto aquí que el servicio será a partir de ese momento. Se firma el acta de inicio del contrato, se cumple con todos esos requisitos previos para la ejecución del contrato, y a partir de ahí el contratista nos tiene que garantizar niveles de servicio, profundidades. De esos aspiramos que a partir del próximo año ya estaremos andando en eso. Pero como les mencionaba, son 4 áreas funcionales donde vamos a hacer los diferentes trabajos para habilitar esos 908 kilómetros. Una primera es Barranquilla La Gloria, Cesar. Estamos hablando de 457 kilómetros. Otra área o unidad funcional va a ser La Gloria hasta Barranca Bermeja. Luego nos vamos a ir desde Barranca Bermeja hasta Puerto de Río, y luego nos vamos a ir de Puerto de Río hasta Puerto Salgar. Para nosotros es muy importante, como les mencionaba, lo que nos motivaba al principio de querer salir con este contrato, es habilitar este servicio que se dé desde Barranca Bermeja a Puerto de Río, Puerto Salgar, porque Puerto de Río, pues como todos saben, es el puerto fluvial de la zona de Antioquia. Es poder conectar con el río todo el centro de producción que pueda haber alrededor de Medellín. Va a ser muy importante para nosotros habilitar en unas mejores condiciones. Hoy en día se puede dar la navegación, pero habilitar en unas mejores condiciones en la zona del Puerto de Río. Y Puerto Salgar ya es llegar a habilitar el mayor centro de producción del país, que es la capital, que es Bogotá. Este sería el puerto fluvial donde podríamos generar toda esa producción que se genera alrededor del interior del país, de la zona de la capital, pueda también movilizarse por el río. El siguiente, esto que ven aquí son los recursos que le estamos solicitando al Ministerio de Hacienda para poder ejecutar el contrato. Lo que le hemos dicho al Ministerio de Hacienda es: señores Ministerio, que para el año 2019 no vamos a solicitar recursos, pero después vamos a estar solicitándole, bueno, a no estar dando cifras, leyéndolas todas. Aquí está esta presentación, pues ahorita ya la estás pasando, o allá se...
Por eso cuando ingresaron ustedes pusieron correo y nombre, sí. Bueno, esta presentación igual es pública, se la vamos a hacer llegar a todos para que la tengan. Pero estas son las vigencias que le estamos solicitando al Ministerio de Hacienda, las vigencias futuras para poder financiar la ejecución de este contrato. Si se dan cuenta, son recursos seguros, recursos de la nación en una gran escala. De resto, este es el recaudo tarifario que hacemos por la movilización de carga que nos certifican los navieros. Para que todos lo conozcan, el líder de los navieros aquí es ese señor que vino a traerme el apuntador, el señor Don Roberto. Ponte de pie, Roberto, y saluda al público. Ya vieron lo carismático que es. Bueno, Don Roberto, que es la persona que está al frente de FEDENAVI, la Federación de los Navieros. Estos son los recursos pues, que vienen por parte de ellos cada vez, o la tarifa que terminan ellos cancelando movilizando la carga por el río Magdalena. Y este es un pequeño convenio que tenemos con Ecopetrol, donde Ecopetrol se comprometió a entregarnos unos recursos también para poder financiar este contrato de navegación del río Magdalena. Estas vigencias pues, son las que ya quedan pendientes porque Ecopetrol venía dando frente al contrato de Navelén y alcanzó pues, a colocar ya esos recursos. Y bueno, como les mencionaba ahorita, ahí están los 2.6, 2.7 billones de pesos que se están requiriendo para la ejecución del contrato. Siguiente. Y esta es la gráfica que yo les quería mencionar, digamos la que más justifica para que ustedes se den cuenta por qué la APP, por qué una asociación público-privada. Lo azul son las inversiones que tiene que hacer el nuevo APPista, el nuevo contratista. Y lo verde que ven aquí son los recursos de la nación, es decir, cómo van a ir esos flujos por parte de la nación para pagarlo al contratista. Entonces, como les mencionaba ahorita, en la etapa de construcción, miren que todos los recursos los pone el nuevo contratista. Él tiene que hacernos todas las inversiones los primeros 6 años. Y a partir de ahí, del 6º año, pues digamos que ya desde el 5º, eso se ve ahí. Y a partir del 5º año, si se dan cuenta, es cuando ya el país tiene las condiciones para empezar a colocar los recursos o para revertirle a la PPista pues las grandes inversiones que ha estado realizando en el río. Esto lo que nos muestra es que si nosotros quisiéramos salir hoy por un contrato de obra pública por parte de la nación para poder hacer las obras que necesita el río, no podemos. No puede la nación, no tiene los recursos hoy en día por los compromisos de 4G, del túnel de la línea, de la ruta del sol. Pero para poder hacerlo, entonces esta fue la figura de la APP y el contratista nos va a colocar los recursos y luego empezaremos nosotros como nación a devolverle esos recursos para poder hacer realidad el día de hoy la navegación del río Magdalena. Siguiente. Entonces esto pues los principales aportes, esto es una gráfica más para ver si hay algún interesado, alguna firma aquí interesada en participar. Pues los principales aportes, ¿cuáles son? Los fondeos que necesitamos, es decir, esta es la plata que nos va a tener que certificar el nuevo contratista. Se va a tener que tener una disponibilidad inicial, ya tenerla en el bolsillo, aproximadamente unos 500.000 millones de pesos. Esos 500.000 millones de pesos están en la parte de los prerequisitos porque es ahí donde va a mandar al fondeo de las subcuentas para iniciar el contrato, es decir, alimentar la interventoría con 66.000. Todo lo que tiene que ver pues, con el tema amigable con componedores alrededor de unos 7.000, la gestión contractual va a estar costando alrededor de unos 7.000, la predial unos 13.000, la ambiental unos 9.000. Esa plata la tiene que tener el nuevo contratista para poder iniciar el contrato. Y los aportes de equity, que más o menos es, digamos que esos recursos que también nos va a tener que certificar con alguna especie de garantías reales, o cartas de crédito, o actividad financiera que nos va a dar la tranquilidad de que la plata la hay, de que la plata la tiene. Estamos hablando de estos aportes que se van a realizar en toda la vigencia, en el año 2019, 2020, bueno, en fin. Esto es muy importante, pues, digamos que de las malas cosas se aprende, pues vamos a ser muy claros en el nuevo contrato de cómo se puede dar una posible terminación anticipada del contrato, por lo que ya vivimos, por lo que ya se sucedió. Vamos a tratar de ser un poco más rigurosos en esos incumplimientos en este nuevo contrato, para exigirle un poco más al nuevo contratista o al nuevo APPista.
Pero ahí lo que estamos diciendo es que vamos a dejar muy claras esas fórmulas, esas tablas de liquidación o determinación anticipada o de incumplimiento que se puedan dar frente a cualquier eventualidad en la ejecución del contrato. Y esto es muy importante, sobre todo para Alfredo Carbonell, que lo veo aquí, cada vez que me recuerda el mismo tema. Alfredo Carbonell, de portuaria, él siempre ha sido muy insistente en cuando se empiezan a dar los incumplimientos por parte del contratista en la prestación de los niveles de servicio, ¿cómo hacemos para exigirle al contratista que reaccione rápido? Porque es verdad que el nuevo contratista, bueno, nos incumple, pero y si se nos demora una semana en solucionar, es una semana que se afecta a la navegación, es una semana que nos está cumpliendo profundidad, es una semana que va a restar competitividad al canal de acceso. Entonces, ¿cómo son? Pero aquí encontramos un impasse, Alfred, y es estas tablas de deducciones están por ley. No podemos incrementar tarifas o poner valores mayores al 14% anual del presupuesto que se pueda estar ejecutando como tal. Entonces esas deducciones las tenemos limitadas, pero ahora más adelante te vamos a mostrar entonces cómo haríamos para poder apretar, pero por el tema de valores, o sea, que seamos más fuertes en el cobro de las multas, pues tenemos un techo, no vamos a poder superar ese techo para... Bueno, entonces entremos ya un poquito a lo que son los requisitos por cada área o por cada unidad funcional del contrato, o sea, qué es lo que queremos hacer en cada unidad funcional para poder garantizar esas profundidades. Vuelvo y les reitero, esa responsabilidad como tal de esas obras que se van a realizar es del nuevo contratista. Nosotros lo que queremos es decirle, háganos esas obras que están como requisito en el contrato, pero lo que le vamos a evaluar nosotros es que los niveles de servicio. Le supervisamos que nos haga las obras, pero nos tiene que garantizar esos niveles de servicio. Es decir, que estas obras funcionen para que se garanticen niveles de servicio. Y en la primera unidad funcional, ahí sí vámonos a, que siempre lo hacemos en la presentación. Vamos a ver cómo incluimos esta fotito en esa otra para no... Siempre que estamos haciendo, esta es la tercera vez que hacemos esta presentación o en esta etapa de socialización. Y cuando hablamos de la primera unidad funcional, que como se nos mencionaba es las obras y los compromisos que va a tener el canal de acceso de Barranquilla en gran escala, pero estamos hablando de Barranquilla, hasta La Gloria. Entonces, aquí, importantísimo, esto no lo tenía contemplado la anterior APP, nosotros hemos colocado como requisito de obra que nos recuperen el tajamar occidental y nos vuelvan a construir el tajamar oriental. Si se dan cuenta, miren todo lo que se ha perdido del tajamar oriental. Creemos, no hay un estudio hoy que nos certifique, no hay nadie aún que no hay, digamos que no hay un estudio técnico que hoy nos lo pueda corroborar, pero creemos que por la cantidad de recursos que nos ha tocado invertir en los últimos 3 años, en horas de dragado, en los kilómetros de aproximación al río de Magdalena, o sea, en la zona marítima, creemos que es debido a toda la erosión que se está generando alrededor del Magdalena, y como no tenemos esta barra de protección, pues se nos está adentrando en la zona marítima. Vuelvo y les digo, es una suposición, porque desde que vemos que ya se nos deterioró completamente el tajamar oriental, es que nos hemos visto en la necesidad de invertir muchos recursos para dragar la zona marítima. Pero ¿quién nos va a decir si este, digamos que supuesto o este pequeño análisis que hacemos es verdad o es mentira? Doctor Alvarado, ¿quién nos lo va a decir? ¿Quién nos lo va a decir? Para eso se contrató el estudio que tenemos actualmente con el INVIAS. Ese estudio actualmente está en una etapa de muestreo, por así decirlo. Se están tomando muestras del río, haciendo perforaciones, tomando mediciones, haciendo batimetrías. Y toda esa información que la vienen tomando desde el año pasado, más o menos desde octubre del año pasado, toda esa información ellos la van a llevar a un modelo matemático, a un software, donde van a empezar a modelar el río y donde ya a partir de ahí van a hacer los estudios para establecer en realidad qué está pasando con esta zona marítima que se nos está sedimentando muchísimo. Para ponerles un ejemplo, en el año 2011 ahí no se invirtió un peso, 0 pesos se invirtió ahí para dragar. Digamos que en el año 2012 tuvimos que invertir, no sé, 1.000, 2.000, no fue mucho
pero los últimos 3 años hemos invertido ya más de 50.000 millones de pesos solo en dragar esta zona. Y esta es la zona de enfilación para entrar al río Magdalena, es decir, que lo que suceda ahí va a impactar directamente en la restricción de la navegación del canal de acceso de Barranquilla. Entonces, vámonos a los compromisos. Como les mencionaba, pues va a ser muy importante la reconstrucción del Tajamar Oriental y la reparación del Tajamar Occidental. Estamos incluyendo también en esa discusión, que aún la tenemos, de quién es la responsabilidad de esos kilómetros de aproximación, si es del Invías, si es de Cor Magdalena, si eso hace parte del canal navegable del canal de acceso de Barranquilla, si no. Bueno, en esa discusión que ya estamos trabajando con el Invías para que el ministro de Transporte pues firme una especie de decreto donde ya delimite exactamente las responsabilidades frente a esta zona marítima entre Cor Magdalena y el Invías. Igual nosotros hemos incluido también como requisito que el nuevo contratista va a tener que atendernos los primeros 2 kilómetros, por aquí mencionaron, o sea, los kilómetros menos 2, que son los 2 kilómetros de la zona marítima de aproximación al canal de acceso de Barranquilla. Entonces, esos primeros 2 kilómetros de la zona marítima van a estar incluidos también como zonas de dragado para el nuevo contratista para garantizar los niveles de profundidad. Bueno, hoy también importantísimo, y también aquí una buena noticia que contarles, pues hemos incluido como requisito del contrato que también las zonas de fondeo y las zonas de giro tiene que dragárnoslas el nuevo APPista. Ahí lo que hemos hecho es colocar unos recursos, hay un monto agotable frente a los dragados que se hagan en las zonas de giro, en las zonas de fondeo, entregándole la responsabilidad que hasta en 4 ocasiones, hasta en 4 campañas, puede estarnos dragando las zonas de fondeo y las zonas de giro, porque como les menciono, hay un monto agotable para hacer esas obras de dragado. Si no se tienen que hacer, pues son recursos que van a quedar a disposición para otras, de pronto otras responsabilidades. Y si se agotan esos recursos, pues tendremos que entrar desde Cor Magdalena a ver cómo volvemos a alimentar, hacer un adicional al contrato o algo para alimentar esos fondos. Pero digamos que ya contamos con algunos recursos y con una responsabilidad expresa en el contrato de que las zonas de giro y las zonas de fondeo nos las van a tener que atender también en la ejecución del contrato. Con otra buena noticia, y es que nosotros, pues, desde que llegué a Cor Magdalena, nos dimos a la tarea de ir a Lambda, pues presentar la Lambda, porque es importante hacer los dragados en las zonas de giro, en las zonas de fondeo. Al parecer hay una especie de interpretación de las normas frente a los mantenimientos de las vías fluviales, que cada vez que se dragaran las zonas de fondeo y las zonas de giro requerían de licencias ambientales. Es decir, cada vez que se quisiera adelantar una contratación de dragar una zona de giro, hacer una licencia ambiental era demorarnos 1 año, 2 años para dragar eso. Cuando yo llegué, pues nos dimos a la tarea ahí con el ingeniero Kisa, que ahora les va a conversar, nos dimos a la tarea de sentarnos con la directora a explicarle que ahí lo que se hace es dragar pues el sedimento de suspensión, que en ningún momento se va a afectar pues el fondo natural del río, bueno, todo lo que ya sabemos, y gloria a Dios, ya tenemos escrito por parte del AMPLA de que las zonas de sofondeo y las zonas de giro del canal de acceso a Barranquilla no requieren licencias ambientales. Eso ya nos dio una gran tranquilidad a nosotros y bueno, lo hemos incluido también como un requisito contractual de este nuevo contrato de navegación del río Magdalena. Bueno, y algo que también ahí Alfredo Carbonell bastante me molestaba con esto, y era que miráramos la posibilidad de ampliar el canal navegable, pues sabemos que esa zona de filación lo que requiere, o lo que hoy en día está exigiendo la DIMAR por el diseño de canal que tiene, es aproximadamente unos 150 metros, lo que queremos es ampliar a unos 210 metros el canal navegable del río Magdalena. Entonces también lo hemos incluido como un requisito de obra o como una mejora para las condiciones del canal de acceso de Barranquilla. Siguiente. En esa unidad funcional ya nos pasamos, vamos río arriba, nos pasamos el puente Pumarejo, y luego de pasarnos el puente Pumarejo, el río es navegable, el río no tiene mayores, digamos que no tiene mayores problemas, más que unos ciertos puntos críticos, que son con los que queremos atender las obras rígidas o las obras duras que estamos estableciendo en este contrato. Y como les mencionaba, yendo río arriba, lo primero que nos encontramos es alrededor de Pinillos, ¿dónde está la población de Pinillos? Aquí,
alrededor de Pinillos hay un tramo del río que lo llaman el meandro de Pinillos, que ese es un dolor de cabeza para los navieros. ¿Y por qué es un dolor de cabeza? Porque si se dan cuenta, ellos vienen aquí, ellos río abajo, vienen desde acá, es el Caño de la Victoria o el Brazo de la Victoria, ellos vienen navegando así. Cuando llegan a la población de Pinillos, esta curva, si se dan cuenta, es tan pronunciada que los navieros o los remolcadores, los convoy, que llegan a tener en algunas ocasiones más de 200 metros de eslora, pues no les da la curva para cruzar. Entonces lo que les toca hacer es desarmar, colocar barcaza por barcaza en el río e ir pasando uno por uno, para poder darle la curva al meandro del Pinillo. Ustedes se pueden imaginar pues el tiempo, el costo, o sea, definitivamente este es un punto que tenemos que atender. Entonces hemos establecido en este contrato, como también no tenemos mayor información de cuál es la verdadera solución hidráulica frente a este corte del meandro de Pinillos, lo que le estamos diciendo al contratista es: miren, aquí están los recursos a riesgo suyo, háganos el favor y háganos también los estudios en detalle de ingeniería de la solución hidráulica para el corte del meandro de Pinillos. Y lo que hemos analizado es que pues, van a haber dos soluciones: o el río naturalmente lo ayudamos a que corte. Si se dan cuenta, esto que está aquí, en 10 años atrás podía tener aproximadamente unos 150 metros de distancia. Hoy nada más hay 30 metros de distancia. Pero eso se escucha tan chévere como que no, dejemos que rompa. Pero no sabemos si esto rompiendo, aquí hay una población que se llama Coyongal, aquí hay una población, y aquí, en esta isla que se formaría, hay otra. Entonces uno no sabe si el río rompiendo, su morfología inunda acá, causa algún desastre, o también termina desapareciendo esta isla y ahí tenemos otra población. Entonces todo esto queremos que de verdad vengan, colocamos los recursos para que nos hagan esos estudios, porque la otra opción, si vemos una mayor amenaza con las poblaciones frente a un corte natural del meandro, la otra solución es aquí hacer un canal alterno, ficticio, solo navegable. Solo navegable. O sea, no es que vamos a cerrar los brazos del canal, ni mucho menos, no. Es simplemente hacer aquí una especie de canal alterno que sea solo para la navegación de las embarcaciones que estamos utilizando. Pero bueno, este es un requisito, hacer esos estudios. Miren que aquí hasta el obtener la licencia ambiental de la posible solución se la estamos otorgando al nuevo contratista. Esto digamos que será un pendiente que va a quedar ahí en el contrato, porque lo que queremos es, una vez nos entregue esa información el contratista, pues hacer la gestión ante el Ministerio de Transporte para hacerle el adicional al contrato e incluir los recursos para poder hacer la obra que se logre determinar. Vámonos ya a la unidad funcional número 2. Entonces, y ahí lo que queremos es, y es lo que vamos a tratar, son las obras que queremos adelantar ya en los diferentes puntos críticos río arriba, y son obras de encauzamiento. Es decir, queremos hacer esas obras. Perdón, ahí está una pregunta. La unidad funcional número 1 no ha mencionado nada sobre la responsabilidad que debe garantizar. Ya, más adelante, ahora vamos. Estamos hablando de las obras como tal y ahora vamos qué son los niveles de servicio que vamos a decir. Pero bueno, ya lo que queremos hacer en la unidad funcional 2, que es Barranca Bermeja hasta Puerto de la Gloria hasta Barranca Bermeja, y bueno, después Barranca Bermeja, Puerto de Río, Puerto Sacar, en todas esas unidades funcionales ya lo que vamos a hacer son obras de encauzamiento. Vemos que ahí el río, en los puntos críticos para la navegación, el río lo que nos presenta que es, o el río, en la medida que tiene agua, se nos esparrama, es decir, no profundiza, sino que el río se vuelve más ancho. Hay puntos del río Magdalena donde el río llega a tener hasta 2 kilómetros de ancho, imagínense eso. O el río tiene agua, pero en vez de profundizar, se nos empiezan a abrir diferentes brazos, como lo es, bueno, ese también es famoso para los navieros, que es el famoso
la Bufalera, la zona de la Bufalera, que el río cada vez que tiene agua, en vez de profundizarnos, lo que hace es abrirnos 4 brazos. Entonces, claro, esos 4 brazos lo que nos generan es menor caudal, menos agua, menos velocidades, hay que estar tragando constantemente la zona de la Bufalera para poder habilitar en uno de esos brazos que se puedan abrir. Entonces vamos a hacer esas obras de encauzamiento. Ahí lo que le hemos dicho al contratista es, mire, enrocado, biotextil, la tecnología, digamos que la materia prima, ustedes tomen esa decisión, díganos cuál va a ser, pero háganos esa obra de encauzamiento. O sea, ya subacuática, háganos esas obras de encauzamiento, que igual la responsabilidad de si la obra rinde o no va a ser suya, porque yo le voy a medir ¿qué? La profundidad. Que usted me garantice que ahí donde me está encauzando el río, me va a garantizar profundidad. Pero la responsabilidad sigue siendo suya, señor contratista. Entonces, bueno, aquí yo creo que esto lo podemos pasar rápido. Como les mencionaba, esos son los problemas que tiene el río, las demás unidades funcionales, y queremos que nos haga esas obras, como les mencionaba, subacuáticas, para poder encauzar el río y darle mayores velocidades y mayores profundidades. Este ya es como el mapa completo para que lo podamos visualizar de los 908 kilómetros, estando aquí Bocas de Ceniza. Aquí tenemos a Bocas de Ceniza. Desde Bocas de Ceniza hasta La Gloria, que está aquí, hasta La Gloria, la unidad funcional número 1. Luego nos vamos de La Gloria, nos vamos hasta Barranca Bermeja, que es la unidad funcional número 2. Desde Barranca Bermeja hasta Puerto Berrío, la unidad funcional número 3. Y desde Puerto Berrío hasta Puerto Salgar, aquí, hasta Puerto Salgar, en la unidad número 4. Aquí es muy importante, bueno, vamos a ver una siguiente diapositiva. Si se dan cuenta, nosotros no vamos a habilitar el servicio entre Puerto Berrío y Puerto Salgar, o no vamos a exigirle esas obras de encauzamiento que le estamos pidiendo al no vamos a poner en servicio desde Puerto Berrío, Puerto Salgar, en los primeros 5 años, porque queremos que se nos concentre el contratista en hacer las obras de la unidad funcional número 1 y la unidad funcional número 2, que es donde vamos a hacer todas esas obras de mejoramiento que vieron y de encauzamiento. Entonces ahí, pues, queremos que se nos concentre en los primeros 5 o 6 años en realizar esas obras, y vamos a poner en servicio, después de realizar todas esas obras, ya la zona de Barranca Bermeja hasta Puerto Salgar. Pero vuelvo a lo mismo, desde el día número 1, sí queremos que el contratista nos empiece a garantizar las profundidades, sobre todo las que vamos a poner a servicio al principio, que es desde Bocas de Ceniza hasta Barranca Bermeja, que lo que vamos a colocarle, como les mencionaba, es 37.5 pies, 40 pies para los primeros 2 kilómetros en la zona marítima, 37.5 pies desde el kilómetro 0 hasta el puente Pumarejo, y desde el puente Pumarejo hasta Barranca Bermeja, que nos garanticen los 7 pies de profundidad. Esos son los niveles de servicio con los cuales vamos a exigir al contratista que le está dando cumplimiento a la ejecución del contrato. Siempre me han manifestado, pero bueno, Alfredo, del puente Pumarejo en adelante podemos profundizar más. ¿Por qué no profundizamos más? Ahí ya me está haciendo mala cara la gente de Pinza. Vamos a profundizar más. ¿O por qué no el mismo canal de acceso a Barranquilla? ¿Por qué no lo llevamos a más de esos 12 metros? De pronto se puede profundizar más de esos 12 metros. Bueno, hoy todos los estudios que tenemos lo que nos arrojan es que la profundidad natural del río es esa. También estamos esperando, por parte de ese estudio que se está haciendo en el INVIA, que uno de los ítems es también la mayor profundización del canal de acceso, y también después del puente Pumarejo, aproximadamente ¿cuánto, Alvarado? Es ¿qué es Alvarado? Mendoza, ¿cuánto es? No, después del puente Pumarejo, el INVIA a 40 kilómetros. También nos va a entregar, ese es uno de los ítems, 40 kilómetros después del puente Pumarejo nos va a decir ese estudio si se puede profundizar más. Si se puede profundizar más, esa tarea que hicimos para que el presidente viniera aquí y dijera, sí, la APP nos va a tocar volverla a hacer, para decirle al presidente nuevo, mira, señor presidente, pongo unos recursos adicionales y vamos a hacer entonces las obras de profundización. Pero hoy no tenemos estudios, diseños, no tenemos nada que de verdad nos pueda certificar
que podemos profundizar un poquito más. Entonces, por eso estos son los requerimientos o los requisitos mínimos que estamos poniendo para garantizar niveles de servicio. Siguiente. Bueno, ven, Lisa, para que ya les cuentes a ellos un poquito. Ya un tema un poco más técnico, en verdad esos requisitos de obra, lo que viene a ser el encauzamiento, lo que va a ser la puesta en servicio del contrato, lo que va a ser el monitoreo del río, ya un poquito técnicamente cuáles van a ser los compromisos que va a tener el nuevo contratista. Y bueno, y lo voy a dejar con el subdirector de navegación, Carlos Andrés. Muy buenos días para todos. Para lograr los indicadores de nivel de servicio que el director nos está comentando, para lograr construir las obras de encauzamiento que van a ser las primeras de este tipo que se construyan en Colombia, hay una experiencia inicial que es precisamente los tajamares que se construyeron aquí en Barranquilla. Esos tajamares tienen una tipificación muy diferente a las obras que nosotros vamos a construir río arriba. Las obras que nosotros vamos a construir río arriba son sumergidas. Casi el 50% del tiempo van a estar sumergidas. Caso contrario, los tajamares, que digamos la cota de la corona de la estructura siempre está por encima del nivel de agua. Entonces, una de las principales actividades es la entrega de esos estudios y diseño. Muy bien lo ha dicho el director. Si bien es cierto, Cor Magdalena desde la creación en 1991 hasta el año 2013-2014, lo único que ha hecho ha sido estudiar el río Magdalena en ese tramo del río. Eso hace posible, y eso es uno de los énfasis que hace el director, de que se puedan trasladar riesgos al contratista. Uno no puede trasladar un riesgo al contratista sin tener información suficiente que le permita a esa persona que va a asumir el riesgo de decir, sí, yo asumo el riesgo de mayores dragados porque hay información suficiente histórica que diga que en el río no se draga más de 4 millones de metros cúbicos. Por eso, por ejemplo, para Puerto Pinza, hasta no tener una suficiente información, uno no puede decirle al contratista asuma ese riesgo de llegar a 37.5 pies hasta Puerto Pinza, por ejemplo. Entonces, se convierte ya, no podría ser una parte, por ejemplo, sino una obra pública. Pero bueno, ese es uno de los temas que tiene que dictaminar ese estudio de liquidez. Para los estudios y diseños de las obras de encauzamiento, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos ya 4 versiones de estudios en diseño entre fase 2 y fase 3 de estas obras de encauzamiento. Las hemos hecho casi siempre en asocio con Fedenavi, y las últimas las hizo Econ, que es una firma muy reconocida a nivel internacional, que es la más reconocida en cuanto a diseños fluviales. Vamos a dar un tiempo de 6 meses, 180 días para que entreguen los diseños. La pregunta es, ¿no es un tiempo corto para entregar unos diseños de 270 kilómetros de obras de encauzamiento? Y la respuesta es, sabemos que el río es totalmente inhóspito y el estudio que se hace hoy no va a ser el definitivo, porque el río que veo hoy no va a ser el río mañana. ¿Qué queremos en estos 180 días? Que el concesionario nos presente una tipología de obras que lo que buscan es que el río se autodrague o disminuya el volumen de dragado que normalmente se tiene que ejecutar en esos desde Puerto Salgar hasta Barranca Bermeja, que es un tramo trenzado del río multicanal que requiere mucho mantenimiento mediante dragado. ¿Cuál es la posibilidad que se le da acá al concesionario? Que ajuste los estudios y diseños durante los 13 años. Es decir, esto funciona, si bien es cierto, digamos, es un concesionario internacional, el río no deja de ser el ente natural que usted le pone una piedra, él reacciona, y esperando a ver cómo reacciona, pues usted mira en dónde pone la otra piedra, a ver cómo va jugando, cómo van causando ese río. Entonces, estos estudios y diseños van a poder ser modificados y ajustados durante los 13 años del contrato. Es un poco la libertad de estudios y diseños que tenemos, ¿sí? Características de los estudios y diseños. Como cualquier estudio y diseño, pues tiene que tener una especificidad en cuanto a qué tipo de información tiene que tener. ¿Para quién diseñamos? Para un convoy de diseño en el río. En el canal de acceso al puerto de Barranquilla, ¿para qué diseñamos? Para una embarcación o para un buque tipo. ¿Cierto? Debe tener unos estudios de hidrología, climatología, topografía, batimetría, modelaciones. La modelación, vuelve y juega acá, no puede ser la que se entrega a los 180 días, sino que la modelación debe ser totalmente permanente.
todo el tiempo estar modelando qué está pasando con esas obras, qué efectos se están ejecutando en las orillas, en el fondo, en los niveles del río. La idea para nosotros y para la nación es que esta APP nos deje aproximadamente 3.528.000 metros cúbicos en obra. ¿Qué implica esto? Esto lo que va a implicar es que seguramente una vez vencidos los 13 años, la APP vaya a costar un poco menos, porque ya el CAPEX no va a ser de 900.000 millones de pesos, sino que se valorará y el CAPEX será mucho menor. Entonces ya no va a ser una APP seguramente de 1.3 billones de pesos, va a ser una APP de 800.000 millones de pesos, 700.000 millones de pesos, dependiendo. ¿Sí? Otra de las obras principales actividades que se tienen que hacer, obras de dragado y alternativas al dragado. Ustedes me preguntarán cuáles son las alternativas al dragado. Al concesionario siempre hemos dicho que se le transfiere totalmente el riesgo de cómo obtener esos niveles de servicio. Yo a él, por ejemplo, para el canal de acceso al puerto de Barranquilla, para la zona portuaria, no le voy a decir qué tipo de draga tiene que traer. A su cuenta el riesgo, él tendrá que analizar las situaciones, él tendrá que analizar la dinámica que se presenta acá en la zona portuaria y traer seguramente una de 10.000 metros cúbicos, una de 7.000, una de 3.000, digamos la que más le convenga a él, vuelve y juega. Nosotros a él le medimos solo indicadores de nivel de servicio. Este tipo de obras no requiere licencia ambiental, una ventaja para todos los concesionarios y para cualquier tipo de obra de infraestructura que no requiera licencia ambiental, no porque la licencia ambiental sea un problema por sí, sino por la tramitología que acarrea una licencia ambiental. Sabemos que hay muchos proyectos en el país y de pronto la no alcanza a dar la suficiente agilidad para sacar una licencia ambiental, pero el hecho que no requiere licencia ambiental no quiere decir que no se tiene herramienta de control ambiental. Se tiene un PAGA, que es un plan de manejo ambiental mucho más riguroso inclusive que una licencia ambiental. Sigamos. Dentro del plan de manejo ambiental hemos incluido para la zona portuaria del río Magdalena, por ejemplo, un plan de monitoreo morfodinámico. Si bien es cierto, el INVIDAS nos está estudiando qué es lo que está pasando acá, vuelve y juega. El estudio que haga el INVIDAS es del río que encontró en el 2017 y del río que encontró en el 2018. Nosotros queremos que este concesionario siga haciendo un plan de monitoreo morfodinámico, siga viendo cómo está evolucionando, por ejemplo, la isla 1972, siga revisando cómo está evolucionando la margen derecha del Magdalena. Entonces, digamos, este es un nuevo alcance que se le da también a las obligaciones que tiene el concesionario en cuanto a este tipo de actividades. Siguiente slide. Obras de encauzamiento. Les comentábamos nosotros que no van a ser espolones. Nosotros acá en este proyecto y sobre todo en el río Magdalena no queremos controlar la dinámica del río. La dinámica del río va a seguir siendo exactamente lo mismo. Él va a seguir inundando. Además son dinámicas naturales. Mal haría uno tratando de encauzar o canalizar, por ejemplo, el río Magdalena en 270 kilómetros. De hecho, creo que no se publica. Entonces, no van a ser espolones, van a ser unas obras sumergidas. El 50% del tiempo van a estar sumergidas. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que cuando esos niveles de agua empiecen a bajar, se encaucen por esas obras, es decir, que esas obras las encaucen, las canalicen, y esa mayor velocidad que se va a producir en esa área, en esa menor área, pues haga que el río se autolave o se autoprofundice. No van a cerrar brazos ni maderas viejas. Nuestros diseños de referencia tienen esos criterios. Si el concesionario lograra, y si así lo desea, mantener esos criterios, no va a requerir licencia ambiental. Pero si el tipo definitivamente quiere construir un espolón, lo puede hacer. El riesgo de diseño es de él, pero pues va a requerir una licencia ambiental y la va a tener que gestionar. Otro tema muy importante acá, las obras se hacen dentro del cauce activo del río. ¿Por qué es importante este tema? Porque no requeriría en principio gestión predial. Recuerden que la gestión predial también es un cuello de botella grande para los proyectos de infraestructura. En teoría, si nosotros estamos dentro del cauce del río, estamos dentro de un bien de uso público que es del Estado y que no puede tener titulación privada. Entonces no vamos a requerir compra de predios. Lo que seguramente sí vamos a requerir, y uno lo ve cuando navega el río Magdalena, es que están los pescadores, que en algunas islas hay cultivos, bueno, acá me cuentan que en la 1972 inclusive hay escuelas y hay asentamientos y todo. Entonces no podríamos, mal haría con Magdalena en pagarle una compra de esos predios porque es ilegal. Lo que tenemos que hacer es un reasentamiento.
como ver esas personas que están en esos bienes de su público. Entonces, digamos, hay un fondo también que es la gestión predial, hay como 13.000 millones de pesos para todo ese tipo de obras. Las obras de encauzamiento también, digamos, contemplan los otros escenarios que requiera licencia ambiental, si así lo desea el diseño, si así lo dice su diseño, y si no requiere licencia ambiental, pues tendrá su plan de adaptación a la guía ambiental. Ese plan de adaptación a la guía ambiental es del INVIDAS, es un plan mucho más riguroso que una licencia ambiental. Lo único que no tiene es el trámite, todo lo que hay que surtir ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Siga. Señalización de puentes. Ustedes lo han visto acá en el puente Laureano Gómez. Es, digamos, una de las actividades que requerimos para poder lograr que la navegación sea 24 horas al día. Estos puentes, digamos, acá en la zona portuaria no presentan mayor complejidad, pero río arriba tenemos 5 puentes más. Si nosotros quisiéramos navegar por la noche y quisiéramos pasar por el medio de estas pilas que están ubicadas dentro del cauce, pues vamos a tener un riesgo muy grande tanto para la embarcación como para la propia estructura del INVIDAS o del ANI, dependiendo de quién sea el puente. Y además para la propia salud del río. Imagínense 7.200 toneladas de hidrocarburo chocándose con una pila de estas. Entonces hay que señalizarlas de manera diurna y nocturna. ¿Cuál es la señalización? Se señaliza el eje del canal navegable de tal manera que se guarde una distancia prudencial con las pilas y corramos menos riesgos de que haya ese tipo de colisiones. Síganos. Despeje el canal navegable. Esto, como cualquier otra vía, tenemos el servicio de grúa también. La persona que se encalle en este caso, o que se vare dentro de la vía, pues va a tener que ser atendida por un convoy que lo que busca es sacarla de la vía. Tal cual como una grúa, servicio 24 horas con un número para llamar, y allá vamos a llegar a prestarles servicios mecánicos, a sacarlos del canal navegable, de la vía. Entonces, digamos que es un servicio también para complementar la seguridad de la vía. Sistema de navegación satelital. Acá tenemos unos temas importantes para contar en la zona portuaria del río Magdalena. Entonces acá, digamos, sabemos que el sistema de navegación satelital, los planos batimétricos son supremamente importantes para los navieros, y adicionalmente es muy importante que en la zona portuaria, pues es porque es el que habilita el calado que autoriza la demanda. Para el sector de la zona portuaria del río Magdalena, ¿qué tenemos? Y ya íbamos aprendiendo de la experiencia que tuvimos con Navelén, que los levantamientos hidrográficos o topobatimétricos tienen que estar acorde con la Organización Hidrográfica Internacional. Esa propia normatividad de la Organización Hidrográfica Internacional está adherida por una resolución de la IMAR, la 157 de 2011. Entonces, el concesionario que venga a hacer levantamientos batimétricos acá en la zona portuaria del río Magdalena, pues tiene que cumplir con todas las especificaciones que da la IMAR en esto. Además de eso, tiene que estar certificada por la IMAR para poder hacer ese tipo de levantamientos batimétricos. ¿Cuál es la frecuencia que vamos a hacer los levantamientos batimétricos? 2 veces a la semana en los 2 primeros kilómetros, en razón a que son los kilómetros que más están presentando dinámica. ¿Sí? Entonces vamos a tener 2 levantamientos semanales en estos 2 primeros kilómetros y 1 vez a la semana para los restantes 20 kilómetros, es decir, desde el kilómetro 2 del MUS hacia arriba hasta el puente Laureano Gómez. Los equipos usados también deben ser capaces de medir caudales y corrientes. Esto creo que es una información también muy importante para los portuarios. También hemos introducido esta mejora en el contrato. Y claramente es obligación de la interventoría hacer levantamientos aleatorios para corroborar que los levantamientos que nos está presentando el contratista, que es con los cuales nosotros medimos los niveles de servicio, pues definitivamente están de acuerdo. Creemos nosotros que con estos 5 puntos deberíamos todos, tanto la IMAR como los navieros, hablando exactamente el mismo idioma, y no lo que pasa en este momento, es que la IMAR hace los levantamientos, Tor Magdalena hace los levantamientos, la interventoría hace los levantamientos, tres partes están haciendo los levantamientos de la misma plata del Estado. Entonces, digamos, estamos triplicando un trabajo que no tiene sentido. La idea es que acá
trabajemos en conjunto con la IMAR, miremos cuáles son los requisitos, cuáles son todos lo que tienen que ver, y que esos planos batimétricos que estamos nosotros levantando para nuestro contrato puedan servir también para que la IMAR autorice o desautorice calados que ha habido. En este punto de levantamientos batimétricos también es importante mencionar que tampoco estamos exigiendo qué tipo de ecosonda debe utilizarse. Aquí se dice que, o en todo el río, que las mejores son las multidas, pero sabemos que las multidas de pronto en una confluencia como la de Bocas de Ceniza, por las características físico-químicas, de pronto no tienen una buena resolución, de pronto no tienen unos buenos resultados. Entonces son monoas, pero entonces uno dice, si le exijo monoas al tipo, le empiezo a coaccionar su riesgo y su posibilidad de que él con una monoas, que puede tener mayor eficiencia, utilice la monoas. Entonces acá se le deja otra vez el riesgo alto. Entonces eso es una de las cosas que tenemos que estar hablando en coordinación con la IMAR y decirle, oiga, por ejemplo, para los 2 primeros kilómetros, ¿qué le recomienda usted IMAR que utilice? ¿Monoas o multidas? Monoas o multidas, la que se sigue. Que sigue, creo que es la atención al usuario que tiene que tener cualquier proyecto de estos, cualquier proyecto que es una vía. Bueno, la gestión social y la gestión predial, importantísima. Siga la gestión social y la gestión predial. Este proyecto yo les mostraba que muchas de sus actividades no va a requerir de licencia ambiental, pero es muy importante que tenga licencia social. Por ejemplo, de Barranca Bermeja hacia abajo, Barranca Bermeja a Puerto Berrío, a Puerto Sacra, tenemos muchos pescadores, tenemos muchos mineros artesanales, que si bien es cierto, digamos, el proyecto no los beneficia, sí los podría impactar de manera leve, puede ser. Pero la idea es que mediante los mecanismos de los planes de gestión social, las ayudas que se le pueden dar a la comunidad y la presencia institucional que haga Cor Magdalena, pues definitivamente la sociedad esté informada, puede que no estén de acuerdo, pero por lo menos informada. Entonces la gestión social es demasiado importante en este proyecto. Les comentaba que tenemos una gestión predial muy pequeña, pero la tenemos y hay unos fonderos ahí para esos planes. Régimen sancionatorio del contrato, un poco la experiencia que tenemos acá en Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla es que el año pasado la etapa de preconstrucción duró 28 meses. Y durante esos 28 meses solo pudimos multar al concesionario, creo que en 1 o 2 oportunidades, no recuerdo bien. Y entonces nos preguntaban a nosotros la sociedad, la zona portuaria, nos decía, ¿por qué ante tanto incumplimiento que lo sufrieron aquí en carne propia, solo se pudo multar 2 veces? Esa es una respuesta inicial y creo que la conocen acá, y es: el procedimiento sancionatorio es un procedimiento reglado por ley. Evidentemente debe guardar el debido derecho de la defensa de la otra, del concesionario que está en un posible incumplimiento. Y entonces en su momento, por ejemplo, una verena aprovechaba todo esto que estaba pasando acá en el canal de acceso, que el dragado de la roca, que la construcción del puente, que una cantidad de cosas, para decir, oiga, toda esa sedimentación que está pasando en el canal de acceso no es mi culpa. Ante eso uno como funcionario debe, digamos, tomarse el tiempo por lo menos de estudiar qué es lo que está pasando. Esperamos nosotros que para el nuevo escenario, con el estudio del INVIAS, pues ya sepamos qué está pasando y generar una respuesta. Sin embargo, sí se ha ajustado el régimen sancionatorio, sí ya se va a hacer, de tal manera que al concesionario se le coaccione más y le duela más cualquier tipo de incumplimiento, sobre todo para el caso de la zona portuaria del río Magdalena. ¿Cuál es el régimen sancionatorio que tenemos nosotros? Multas y deducciones. Multas, sanción pecuniaria, regida por ley. Tienen que ir a un proceso totalmente, una audiencia de descargos, un tema que puede ser de nunca acabar. ¿Sí? Tiene periodo de cura, aplica para todas las obligaciones. Las multas aplican para el cierre financiero, las multas aplican para los cumplimientos de profundidad, los cumplimientos de ancho, para las cartas batimétricas. Digamos, las multas se le aplica a cualquier tipo de incumplimiento o a cualquier tipo de obligación que tenga el contratista. Esta tiene un periodo de cura, esto es importante que se sepa. Sin embargo, su cuantificación es retroactiva, es decir,
¿Cómo funciona esto? Hoy en el canal de acceso al puerto de Barranquilla hacemos el levantamiento y no tiene 12,19 metros, sino que tiene 10 metros. En ese momento le damos un periodo de cura, y acá es importante también que se tenga en cuenta que el periodo de cura es necesario porque definitivamente se requiere una movilización de un equipo que venga a resarcir ese incumplimiento. Entonces, necesariamente yo al tipo le tengo que dar 1, 2, 3 o 4 días para que traiga el equipo. Evidentemente, pues eso seguramente va a ser una complicación para el puerto, porque 3 o 4 o 5 días no va a tener las profundidades que requiere. Pero si él a los 5 días que traiga su equipo no logra restablecerme el indicador, no quiere decir que ese periodo de cura él lo pasó sin que se lo sancionara, sino que el día que lo sancione, yo le empiezo a contar desde el día que le viene incumplimiento. Es decir, el periodo de cura es retroactivo, desde que se identifica el incumplimiento, desde ahí vamos a causar la multa. Y las deducciones, que ya la deducción, si es un descuento, este es el mecanismo más fuerte que tiene el contrato para sancionar el incumplimiento. Este es básicamente meterle la mano al bolsillo al tipo. ¿Sí? La deducción sí es inmediata. Hoy le viene incumplimiento y desde hoy le empiezo a deducir su remuneración. Desde hoy le empiezo a meter la mano al bolsillo. Y básicamente, que es un periodo de cura que, como le decía, es por ley, es el periodo durante el cual el concesionario puede subsanar los incumplimientos detectados. Sigue Sebastián y vamos a ver un caso, o el caso de la zona portuaria del río Magdalena, el incumplimiento de los niveles de servicio. Tenemos de manera horizontal las etapas y de manera vertical los tipos de sanción. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el concesionario acá en la zona portuaria del río Magdalena reduce la profundidad en 30 metros, es decir, en un pie? Entonces ya no son 12 pies, sino están en 11 pies. Ya no son 12 metros, sino que está en 11.30. Sí. Se le da 7 días de cura. Pero fíjese que si el incumplimiento, por ejemplo, es más de 1 metro, si ya no están 12 metros, sino en 11 metros o en 10 metros, ahí tienen 0 días de cura. Entonces el periodo de cura va a variar dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Si son solo 30 centímetros, le vamos a decir al tipo, le damos 7 días de cura, vaya, traiga la draga, pero ojo, no vaya a permitir que el incumplimiento se le agrave, porque si se le llega a agravar, yo lo multo desde el primer día en que le evidencia el cumplimiento. ¿Cuál es el valor de esa multa? 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto también se endureció un poco a comparación del año pasado. El año pasado estaban en 10 salarios. En 10 salarios, ya lo pusimos a 30. Como les mencionaba el director, hay unos topes máximos de multas que no podemos superar. La deducción, les voy a explicar por qué. En la deducción no aplica el periodo de cura. La deducción, como les comentaba, es desde el primer día en el cual se encuentra el incumplimiento. Pero en la etapa de preconstrucción no aplica. Entonces nosotros vamos a tener 12 meses en un escenario parecido al que tuvimos con Avelena, en el que el tipo puede haber incumplido, pero vamos a fortalecer el tema, o vamos a reducir los periodos de cura, incrementamos el valor de esas multas, y adicionalmente pues vamos a ser un poco más estrictos con esos procedimientos sancionatorios y evitar pues que se dilaten tanto. Y la razón de que no aplique la deducción en la etapa de preconstrucción es que en la etapa de preconstrucción no se hace ningún pago, y recuerden que la deducción va contra el bolsillo del tipo. Pues si no tengo ningún pago, no le puedo decir absolutamente nada. Nosotros empezamos a pagar, que fue la gráfica esta que les mostró el director, nosotros les empezamos a pagar en la etapa de preconstrucción. Entonces, por ejemplo, ¿cómo aplican las deducciones en la etapa de preconstrucción? Si el tipo acá en la zona portuaria del río Magdalena disminuye la profundidad en 30 centímetros, se le aplica una unidad de descuento por día hasta que restablezca el indicador. ¿Sí? Las unidades de descuento es un factor que al final va a afectar el porcentaje de la retribución. Y obviamente si la disminución de la profundidad es más de 1 metro, pues son 256 unidades por día. Digamos, ese es un poco el régimen sancionatorio que manejaríamos para el caso de la zona portuaria del río Magdalena. Bueno, ya esto es lo ultimito. No, hemos incluido
incluido como un par de horas de factor de calidad. Hemos incluido un par de obras como factor de calidad, pues queremos que siempre es un contrato pues muy cuantioso, un contrato que va a movilizar unos recursos muy importantes. Va a ser pues claro, es un contrato más allá de los recursos que va a tener un impacto muy positivo en el país, sobre todo en los municipios ribereños. Y lo que hemos querido es que también el contratista, vamos a poner ahí pues, como unos ítems de factor de calidad, donde queremos que quienes sean los próximos oferentes o quienes sean los interesados en verse beneficiados de ejecutar este contrato, pues lo primero hemos colocado un ítem alrededor de lo que es el repoblamiento ictiológico o el repoblamiento de alevinos alrededor del río Magdalena. Queremos que ese nuevo contratista, pues dentro de la oferta nos incluya, a buena voluntad, nos incluya el poder repoblar hasta 4 millones de alevinos al año el río Magdalena. Esto no es que vaya a ser aleatorio, pues dentro de la responsabilidad de Cor Magdalena como supervisor del contrato, del futuro contrato de navegación del río, pues con el departamento de navegación, donde tenemos un departamento ahí que maneja los temas ictiológicos, de reforestación, medioambientales, pues nos pondremos de acuerdo donde, digamos que cuáles van a ser esos cuerpos de agua exactamente donde se van a estar realizando pues este repoblamiento, pero queremos que a buena voluntad del contratista como factor de calidad nos ofrezca el hacer este repoblamiento de 4 millones de alevinos. Si se dan cuenta, todas son especies naturales propias del río Magdalena. Siguiente. Y el otro aspecto que vamos a incluir ahí, pues es también, vamos a beneficiar, queremos que esto tenga un impacto directo en los municipios ribereños, en las poblaciones ribereñas. Sabemos que la gran mayoría de estas poblaciones, que son poblaciones muy pobres, estamos hablando de categoría sexta aproximadamente, son la gran mayoría de municipios ribereños, pues salvo las capitales en el caso de Barranquilla, pero su gran mayoría de los municipios ribereños son categoría sexta, son municipios con recursos muy escasos, y hemos identificado que de todos esos muelles que tenemos alrededor del río Magdalena, pues tenemos actualmente 27 que están muy deteriorados y hay 18 muelles que prácticamente hay que reconstruir. Entonces lo que estamos diciéndole, miren, también como una obra social, como un plus frente a su oferta o frente a su propuesta en el proceso o en el concurso licitatorio, pues queremos que nos incluya también asumir esa responsabilidad de entregarle a los municipios ribereños la reconstrucción, la reparación de los muelles que hoy tenemos a lo ancho y largo del río Magdalena, que más que todo estos son los muelles que nos están generando turismo, son los muelles en los que se está dando actualmente la movilización de pasajeros más que todo. Entonces queremos que también haya una especie de compromiso por parte del contratista en este sentido para las diferentes poblaciones ribereñas. Y bueno, ya finalizando, la frase que siempre mencionamos cuando hacemos presentaciones, que es la que manifestaba Gabriel García Márquez, y es: por lo único que quisiera volver a ser niño es para viajar otra vez en buque por el río Magdalena. Quienes no lo hicieron en aquellos tiempos no pueden ni siquiera imaginarse cómo era. Este es el contrato, señoras y señores, de navegación del río Magdalena, es el contrato con el que queremos garantizar el servicio de la navegación 24 horas del día, los 365 días del año, quitarle un poco ya la incertidumbre a lo que es navegar el río Magdalena y entregarle al país y a sus poblaciones ribereñas estas mejoras, esta mayor competitividad para el bienestar de todos. Muchísimas gracias. Y ahora viene como que la parte dura.